Muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están? Mi nombre es Víctor Anaya, servidor, titular del despacho de servicios jurídicos. Y es un honor para mí presentar el día de hoy a 3 reconocidos juristas para que podamos conversar acerca de esta polémica que se ha dado con respecto a las elecciones, los problemas que se han llegado a presentar más relevantes, y para que tengan conocimiento de parte de los expertos acerca de las elecciones. Tengo el honor de tener aquí a Salvador Andrés González Bárcenas, que nos hace, el honor de su compañía, para que se presente, por favor. El honor es mío. Soy Salvador Andrés González Bárcena. Tengo 23 años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación. Empecé prácticamente surciendo expedientes al hacer mi servicio social en un juzgado de distrito en materia administrativa. Posteriormente se me dio la oportunidad de estar en tribunal colegiado en materia administrativa, en materia civil. Eso me abrió la puerta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde incluso tuve la deferencia de que me dejaran coordinar una ponencia, y también esa experiencia me abrió las puertas para poder acceder a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también en el Consejo de la Judicatura Federal. Un gusto estar de verdad y compartir con ustedes. Posteriormente nos hace el honor de acompañarnos el maestro Rogelio Martínez. Bueno, mi nombre es Rogelio Martínez Barajas. Yo soy actualmente trabajador del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el Reclusorio Oriente. Me desempeño como secretario judicial del Tribunal de Enjuiciamiento. Es la persona que hace los proyectos para hacer la sentencia. Cuando entré al tribunal, de hecho yo también como aquí el doctor, también empecé haciendo la costura de expedientes, el administrativo. Posteriormente, eso fue en el juzgado tradicional. Posteriormente tuve oportunidad de ir subiendo poco a poco. Me fui como encargado de actas. He sido secretario de juez de ejecución y ya actualmente llevo poco más de casi 4 años como secretario de Tribunal de Enjuiciamiento. En cuanto a los estudios, cuento con la licenciatura en la UNAM, tengo la especialidad en Derecho Penal también de la UNAM, la maestría en Juicio Oral del INACIPE, y actualmente estoy estudiando la maestría en Derecho de la Facultad de Derecho y el doctorado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Muchas gracias. También estamos con la amable presencia de la maestra Marisol Herrera Gómez. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Soy Marisol Herrera Gómez. Actualmente soy secretario auxiliar de un juez de ejecución, pero también me he desempeñado como administrativo especializado en el juzgado 64 penal, y en el sistema penitenciario he sido encargada de área en materia laboral, contencioso, administrativo y amparo. También he sido asistente de director del Reclusorio Oriente y Sur, y actualmente me desarrollo también en el Reclusorio Preventivo Barón del Sur como abogada. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Es un gusto para nosotros tenerla aquí. Y también mi compañero, colega, el doctor Carlos Montejano, que nos hace favor, como siempre, de la presencia y su opinión, que es importante. Pues muy buenos días, tardes, noches. Soy Carlos Alberto Montejano Becerra para servirles. Pues tengo el gusto de ser un abogado litigante y también doy cátedra. Por lo tanto, el día de hoy será una plática muy interesante de estos 3 juristas que nos honran con su presencia para explicarnos qué sucede con estas elecciones a votaciones para jueces, magistrados, toda vez que la ciudadanía se encuentra con muchas dudas. Esperamos poder contar con la información necesaria y adecuada para que ustedes se animen a salir a votar un 1 de junio. Carlos Alberto Montejano Becerra, su servidor, participe, director del área penal de Despacho Servicios Jurídicos. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, queridos compañeros, muchas gracias por haber venido. Estamos a 32 días de las elecciones. ¿Qué opinan ustedes en esta etapa histórica de nuestro país, en donde van a ser electos por voto jueces, magistrados y ministros? Si me hiciera favor su amable opinión, Andrés. Sí. Si fueras tan amable. Claro que sí. Yo creo que hay una pregunta que es obligada. ¿Cuál es la importancia de una persona juzgadora en una democracia? Y cuando nos hacemos esa pregunta, y precisamente eso es lo que, ya ahorita que estamos en campo, porque estábamos atrás de un escritorio,
Y conforme uno va interactuando con la ciudadanía, precisamente ese es el punto. El punto es, ¿y por qué es importante una persona juzgadora? Y es algo que de verdad dentro de la cabeza empieza uno a preguntarse, y entonces pues al final tenemos un artículo que es muy poderoso, el artículo 17 de la Constitución, que prácticamente nos pide a nosotros como ciudadanía es: tú vas a renunciar. ¿A qué vas a renunciar? Vas a renunciar a hacerte justicia por ti mismo o a reclamar tu derecho a través, o lo que consideras que es tu derecho, a través de la violencia. Y entonces viene un intercambio en donde dicen, bueno, a cambio de eso, yo voy a instaurar tribunales que te van a impartir justicia de manera gratuita, pronta, completa e imparcial. Y precisamente ahí está la cuestión, ¿no? Estos tribunales se encarnan precisamente con las personas juzgadoras, y si la ciudadanía no ve en los tribunales, en las personas juzgadoras, una vía para poder canalizar sus reclamos, entonces la paz social que todas y todos queremos se rompe ese pacto. Es terrible, al menos yo creo que pues para todas las personas, el ver que haya quien ejerza ya la violencia para poder reclamar lo que considera que es su derecho. Y precisamente eso es lo que yo creo que busca esta reforma al Poder Judicial. Algunas personas están a favor, podrán estar en contra, pero al final lo que se busca es acercarnos con la ciudadanía, y precisamente yo creo que eso es lo que hemos estado experimentando en este tiempo, en este día a día, en donde después de nuestras labores pues salimos, ¿no? Y salimos precisamente a hacer eso que nos faltaba, que era el poder cerrar esa brecha, como le dice Aaron Barak, entre derecho y sociedad, ¿no? La justicia tiene que acercarse a la ciudadanía, o si no, no somos una vía idónea como para que puedan canalizar los reclamos. Exacto. Maestra Marisol, ¿será complicada la elección? ¿Qué perspectivas tiene? ¿Qué opinión tiene al respecto? Mira. Mucha gente se queja porque no le entiende. La elección pues ya está. Y para mí es algo histórico que le permite a la ciudadanía, como comentaba el compañero, el poder elegir ya a sus jueces, magistrados y ministros, cosa que antes pues no, o sea, era por otro sistema. Entonces es un gran reto para la ciudadanía el conocer todos los perfiles de sus candidatos, pero creo que no es imposible. Creo que sí hay posibilidades de que la ciudadanía conozca a todos y que puedan salir a votar con un voto consciente, un voto informado sobre todo. Maestro Rogelio, muchas gracias por estar aquí. Las planillas, los colores, los distritos, ¿por qué están dividiendo? Se nos hace a nosotros como ciudadanos comunes y corrientes acudir a las urnas y los comentarios son: voy a perder el tiempo, no tengo tiempo, se me hace muy complicado. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Por favor, maestro. Claro que sí, maestro Víctor. Antes de participar con la presentación del maestro Carlos, un saludo a mis alumnos de la FES Aragón. No los mencioné en la presentación, no se vayan a sentir. Un saludo a todos. Y directamente la pregunta, es un tema que realmente sí genera una complejidad muy amplia, de regresar un poquito por no querer quedarme con las ideas sobre las preguntas que han hecho a mis compañeros. La reforma tiene una complejidad enorme, tiene puntos, la verdad, muy buenos, que nos obliga al Poder Judicial a acercarnos a la gente, esa necesidad, sobre todo porque estamos cayendo en una falta de legitimidad hacia el pueblo. El pueblo muchas veces no entiende cómo se toman las determinaciones judiciales, y es una forma de buscar esa legitimidad de que tienen que tener de alguna manera los funcionarios judiciales. Pero también tiene temas que son negativos. Por ejemplo, esta reforma permite que personas que tal vez no están tan capacitadas para estos puestos accedan a ellos. Esta reforma en gran medida será exitosa en la medida en que la sociedad en general decida interesarse en visualizar los perfiles, acceder a las urnas y ver que la persona que están poniendo en un cargo realmente tiene la capacidad para ejercerlo.
Si nada más llegamos a las urnas y votamos porque el nombre que más me guste, esta reforma tiene muchos riesgos de no ser benéfica para nosotros mismos. Y, perdón, ya retomando sobre las plantillas, es todo un tema. Fíjate, amigo, que esta plantilla, por ejemplo, a mí, ahí la boleta, en este caso Poder Judicial Local, es verde claro, ¿no? Cuando yo veo esa boleta, hay que hacer el paréntesis que son 7, 8 boletas las que se le va a dar a cada persona de diferentes colores. Me preguntas por qué les pusieron ese color, no sé. A alguien se le ocurrió que el poder local es verde claro y quedó verde claro. ¿Por qué pusieron los distritos? Ni yo entiendo por qué. Yo pensaba en algún momento, dije, bueno, porque también los distritos son los mismos 11 en nivel federal que local. Yo dije, pues igual y no son el mismo número de distritos y tiene sentido. Tenemos el mismo número de distritos y la distribución de territorio es diferente. Es algo que yo no entiendo. Yo que creo que estoy parte de esto, no lo entiendo. No sé cómo se lo puedo explicar yo a la sociedad porque yo no lo entiendo. Y cuando veo mi boleta, veo que la verdad que yo comentaba, veo que de este lado hay mujeres, de este lado hay hombres, y en medio hay colores, y arriba hay una casillita. Entonces, por ejemplo, en esa que te comento, yo veo que en medio hay 3 colores. Está el azul, es para juez, significa que es un candidato para juez penal. En rosa significa que es candidato para juez civil. Y en gris significa que es candidato para juez familiar. Y entre todos los hombres están distribuidos, cada uno tiene un color. Pero arriba veo 4 casillas. Entonces, a mí cuando me preguntan cómo voy a votar, pues yo les digo, mira, tú escoge uno de cada color, o evidentemente, prepárate, analízalos. Pero ¿por qué son 3 colores y 4 casillas? Pues quién sabe, tú tacha el que sobre, porque realmente no es algo que yo haya podido siquiera entender cómo se va a hacer. Y por ser primera vez, también considero que el INE está haciendo una labor titánica. Es de reconocerse en los anuncios, en los spots que pasan, hacen lo mejor posible para que sea digerible para las personas, para que sea fácil para las personas. Bueno, todavía hay tiempo, pero está yo escuchando tras bambalinas, doctor Montejano, que es bueno o malo esta elección que se va a llevar a cabo, cómo nos perjudica como abogados, cómo nos beneficia, o al propio sistema si se puede mejorar. Pues bueno, en realidad muchas gracias por la pregunta. Y retomando un poquito de las respuestas que mis compañeros juristas acaban de brindarnos y nos acaban de dar luz, pues hablaban de la importancia de una persona juzgadora. A veces la gente que va a votar no entendemos quién es una persona juzgadora. Una persona juzgadora no es aquella inquisitiva que pone el dedo y dice tú fuiste o no fuiste culpable o responsable de una conducta o de un tema civil, familiar. Una persona juzgadora es lo que con base a la ley va a determinar una resolución. Y a veces el magistrado del juez no es el malo, solamente está pegado a la ley. Y me encantó la parte que el maestro, el doctorante Andrés refirió sobre el derecho con violencia. Debemos de empezar también a cambiar una cultura jurídica, ¿no? Para empezar a tener unas elecciones sanas, que México sepa que no todo es con violencia, que ahora con estas nuevas elecciones, respondiendo implícitamente tu pregunta, tiene 2 áreas de oportunidad. O nos vamos para mal o nos vamos para bien. ¿Y cómo nos vamos a ir para bien? Con una cultura jurídica, donde los propios ciudadanos, como refería la maestra Marisol, dar a conocer a los participantes la importancia y relevancia de por qué salir a votar. Yo he conocido gente que en la calle, en casa, en el gimnasio, en la calle me refieren, yo no voy a salir a votar porque no estoy de acuerdo. Yo creo que sí debes salir a votar, porque es una responsabilidad ciudadana en el cual tú vas a ser partícipe de una futura justicia, donde Dios no lo quiera, tengas alguna situación legal desde tu vivienda, un despojo, alguna situación, no lo sé, un divorcio, pues bueno, entonces no puedes tener un carácter moral para decir es que no hay justicia en México. Respondiendo a la pregunta, esta reforma nos guste o no nos guste, refería a un abogado de renombre, que en este momento no diré su nombre, pero ya la reforma, y lo dijo la licenciada Marisol, perdón, licenciada, es que estamos acostumbrados en el medio, licenciado, maestro, doctor, pero voy a omitir rangos profesionales y seremos... Es más, mi invitación el día de hoy es que aquí somos juristas ciudadanos y que queremos un México digno y mejor para todos nosotros, porque somos padres, somos hijos, tenemos sobrinos, tenemos tíos y queremos una justicia digna y verdadera. Hoy olvidemos licenciados, maestros y doctores, somos
4 personas interesadas en que este México jurídicamente avance. ¿La reforma es buena? Ya está la reforma. Vamos a hacer que sea buena esta reforma. ¿Cómo salgan a votar? Si no salen a votar no van a poder decir que no fue buena. Entonces hablamos de que esto contrarrestaría una violencia jurídica, porque entonces si tú sales a votar vas a tener esta moral de poder ir a exigir a una autoridad que tú escogiste para que haga valer el derecho. Y en cuanto a las planillas que refería Rogelio, con todo respeto, ya dijimos que no vamos a omitir grados académicos, las urnas y los colores, las personas. Esta reforma tiene riesgos, como todo nuevo tiene un riesgo, solamente hay que aprender a subsanarlo. Son áreas de oportunidad, determinando y concluyendo la pregunta, en las que nos debemos de hacer favorecedores de esta nueva reforma. Nos guste o no nos guste, ya existe. La pregunta o la respuesta sería si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pues ya de qué sirve lo que yo pueda cuestionarme. Lo que yo puedo contestar ahorita es que México salgamos a votar, porque es importante que hagamos valer nuestros derechos y obligaciones fuera de violencias. Merecemos un México diferente. ¿Y esto cómo va a ser? Saliendo a votar. En este orden de ideas, la gente también pregunta, y en base a tu expertise, tu opinión, yo tengo miedo de desconocer y elegir en su momento a una persona que en lugar de mostrarme su preparación, está o va a ser elegido también por voto, por mayoría, por ser elegido por cierto grupo de algún partido o demás. Tengo miedo de que esa persona, que al momento de que esté en su cargo y en su puesto, tenga desconocimiento por la falta de carrera judicial. En este sentido, ¿tú qué les podrías decir a aquellas personas en su momento que llegaran a quedar por voto y que no tengan experiencia? ¿De qué forma? Porque tú la tienes, eso me queda claro, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Primero, hay que desmitificar también una cuestión de la reforma, que es prácticamente cualquier persona puede ser persona juzgada, porque en principio había un piso mínimo. Ese piso mínimo, en el momento en el que se da la selección por parte de los 3 poderes de la Unión, ahí es en donde empieza un área de gran responsabilidad, precisamente, porque ahí es en donde se da un primer filtro. ¿Cuál es este primer filtro? Bueno, primero es déjame ver que cumplas ese piso mínimo, y después te hacen una entrevista, ¿no? Tuve la oportunidad de ser entrevistado, tuve la oportunidad de dar a conocer pues cuál era mi perfil, y pues salí también seleccionado para después entrar en una tómbola. De la tómbola salió mi número y ahora viene una segunda revisión. Esta segunda revisión es la decisiva. Por eso es que es responsabilidad ahora de todas y todos precisamente escoger los perfiles que crean que sean los más idóneos. Ahora, en el caso, por ejemplo, de una persona que tal vez no pueda tener la experiencia o el expertise en el ámbito jurisdiccional, pero sí lo tiene, por ejemplo, en el litigio. Y se supone que un órgano, cuando es incluso colegiado, ¿sí?, ahí es en donde tienen que permear también las visiones de quienes también se ocupan en diversas fases de lo que es el derecho, porque el derecho no es únicamente la cuestión jurisdiccional. Pues todos empezamos ¿en dónde? Empezamos en la universidad, ¿no? Empezamos tomando clases. Entonces de ahí tenemos, por ejemplo, juristas que son académicos, tenemos juristas que son postulantes y tenemos otros juristas que nos hemos dedicado en el ámbito jurisdiccional. Ahora, ¿cuál sería la garantía que da la imparcialidad o el perfil de una persona cuando llegue? ¿Qué tanto tiene que perder? Cuando alguien tiene una trayectoria, tiene un nombre y le han entregado un apellido limpio, el no mantenerlo así tiene mucho que perder, ¿no? En el caso, yo creo que todas y todos, lo que más apreciamos, o sea, nuestro legado más preciado, la herencia más preciada que puede dejar es precisamente eso, ¿no? Un apellido limpio. Es lo más caro, yo creo que puede ser. Entonces, en el momento en el que revisen los perfiles, precisamente ahí está el segundo escrutinio.
el escrutinio de la ciudadanía, ¿no? Que ellos digan, a ver, esta persona ha dedicado a la academia, yo lo conozco, ¿no? O la conozco, o me informé respecto de qué es lo que hace, yo creo que puede ser una buena persona juzgadora, ¿no? U otra persona tal vez ha estado en el ámbito jurisdiccional, pero pues tal vez, no sé, está demasiado encasillada ahí, de repente es si hay confianza, si no hay confianza, bueno, para eso está esta segunda revisión. ¿No? En ese orden de ideas, Marisol, para aquellas personas que desconocen incluso el sistema y el poder judicial, ¿qué les podrías comentar acerca de esos miedos que tienen para aquellas personas que van a estar del otro lado juzgando algún posible asunto para con ellos, ¿no? Sí, retomando un poquito lo del compañero, sí, justamente es eso, o sea, la ciudadanía tiene un reto muy grande, pero yo soy ciudadana y yo voy a poder votar por alguien, y yo lo que hice, aquí lo comparto, es meterme al INE, a la página de Conóceles, y francamente no me tardé más que 1 hora y media, que es lo que dura una película, en checar los perfiles de todos los candidatos por los que yo en mi alcaldía voy a poder votar. Y lo más sorprendente es que todos esos están ligados con sus redes sociales. Entonces lo que hice fue, me voy a sus redes sociales para ver qué tipo de campaña están haciendo y qué discurso le están dando a la sociedad. Entonces creo que sí hay herramientas para que podamos conocer a los candidatos y podamos elegir perfiles que sean acordes a la justicia, a lo que está buscando la sociedad. Claro que sí. Y al motivo de toda esta reforma. Sí, lo que pasa es que es nuevo para todos, para nosotros mismos, como lo mencionabas hace rato, ¿no, Rogelio? Pero sí sirve lo que nos dice Andrés en ese sentido. Sirve y sirve de mucho. O sea, sí tiene que estar preparado. No necesariamente también tiene que tener una carrera judicial. Nosotros también como abogados postulantes podemos tener, o hemos tenido la oportunidad incluso de debatir, ¿no? Recuerdo mucho este libro que nos dieron en la escuela, El elogio de los jueces, ¿no? De un autor italiano, en donde nosotros como abogados, en ese entonces, podría ser empático con el juez, incluso haciendo una estrategia de rompehielo, ¿no? Y nos permitirán, en este caso, en base a esa experiencia, aquellos jueces que logren ser seleccionados, nos llegarán a permitir, por esa falta de experiencia, a poder ser empáticos, a poder debatir, a poder decirles, oigan, sin tener posturas, ¿no? Ni falsas hay cuestiones de egos, ni mucho menos. Nos permitirán decirles están equivocados. ¿Tú cómo ves ese escenario, Pastor Jorge? Pues mira, amigo, yo creo que de que se le podrá decir, el punto es también cómo lo tomen. Porque, yo insisto, no se trata nada más de decir, primero, no podemos nunca generalizar desde mi punto de vista. El que generalice, haga una afirmación genérica, por ejemplo, he escuchado personas que solamente los que pueden estar ahí son las personas de carrera judicial. Es una falacia, pero también quien diga todos los que están en el poder judicial son corruptos, es otra falacia. No quiere decir, por ejemplo, una persona de carrera judicial puede tener 20 años en el tribunal y se la pasa sacando copias y vendiendo donas a los compañeros, etcétera. Tiene 20 años en el tribunal, pero no lo sabe hacer, ¿no? Entonces eso no es una garantía. Pero ya yéndome un poquito más a tu pregunta, amigo, yo creo que sí va a ser complicado, independientemente de si el que quede sea juez con carrera o sin carrera, será complicado porque no cabe duda que la persona que llegue a esos puestos no lo tenía, que es un porcentaje muy alto, el 30% son muchos jueces, y que cuando llegue a ese lugar indiscutiblemente tiene que aprender algo nuevo. La carrera judicial ya mencioné que no es una garantía, pero creo que sí son puntos valiosos, porque indudablemente personas como ustedes, amigo, que tienen una carrera como defensores sólida, tienen más garantías si quisieran haberse aventado a ese puesto, pero no podemos dejar de lado que es una actividad nueva que no realizan ustedes, los abogados litigantes no lo realizan. Entonces, independientemente de
si es de carrera judicial o no, sin lugar a dudas será una actividad novedosa que no depende ya de la personalidad del juzgador si permite esa crítica o no, porque también recordemos que las determinaciones del juez no se trata de platicarlas, el juez lo resuelve y cada quien impugna si es que no está de acuerdo. El punto es hasta qué grado permitirá esa crítica y que lo maneje como una crítica sana y uno empiece en esa lucha de egos que tú comentabas. Claro. Doctor, de este lado nosotros seguiremos y nos encontraremos con caras nuevas, personajes nuevos, autoridades nuevas, algunos ya conocidos, algunos que han estado también de nuestro lado. ¿Qué opinión te merece en este sentido aquellas personas que llegan en esta nueva encomienda y con mucha responsabilidad? Bien, muchas gracias. Y pues una vez más, atendiendo lo escuchado, pues todos los ciudadanos que nos escuchan, es interesante saber que es importante cómo seleccionar o cómo elegir o votar por un juez o un magistrado. Ya escuchamos el gran consejo de que podemos entrar a la página del INE y es muy sencillo poder encontrar el perfil de cada uno de los participantes para una elección. Otra puede ser Google, entre comillas, pongan el nombre completo de la persona que tengan curiosidad por saber quién es, y San Google les va a arrojar toda la información que pueda haber por esta persona, desde Facebook, Instagram, LinkedIn, lo que sea. También pues es importante saber los grados académicos, ¿no? Tal vez una licenciatura es suficiente, pero yo sí creo que los grados académicos resultan relevantes por la experiencia del conocimiento que nos puedan brindar. Y pues yo creo que es importante que cada participante de los que estamos aquí presentes también realice una carta de vida, ¿no? Porque yo en cuanto a mis opiniones en una elección, yo ahora veo muchos compañeros jueces que salen a las colonias a dar flyers, pero la gente los ve y hay unos que tienen un aspecto diferente a lo que un juzgador creemos que es, porque nos han vendido una película gringa donde creemos que el juzgador es distinto en cuanto a su persona. Entonces, yo creo que esto también influye y no es correcto. ¿En qué quiero decir esto? Yo no comparto que una persona salga con un flyer a ver si le caes bien o no a una persona, si le generas una buena impresión o no le generas una buena impresión. Yo creo que lo importante es sí investigar a quienes vamos a votar por estas personas para ser candidatas a nuestros jueces y magistrados, ver sus cartas de vida, sus valores, sus principios, qué opinan, cómo han destacado. Ahora bien, refiere el maestro Rogelio que una carrera judicial no es importante. Tal vez no lo es, tal vez sí lo es. Yo como abogado litigante, yo considero que en algún momento sí lo es, y ahorita me acaba de abrir los ojos pensando en que muchos dicen que van a trabajar y no van a trabajar, como cuando vas a la escuela, ¿no? Iba a la universidad pero no entraba, ¿no? Entonces esto no garantiza que realmente tengamos gente capaz y profesional para poder resolver sentencias. Lo que sí creo es que, como bien lo comentas, licenciado Víctor, estamos frente a un reto y no nos queda más que aprender a subsistir en el sentido de educarnos para poder elegir a estas personas. Y para ir concluyendo con mi comentario, yo considero que esta reforma pues es un área de oportunidad para muchas personas, ignorantes o no ignorantes. Entonces también como ciudadanos debamos de saber que tenemos esta capacidad y este derecho y esta obligación de señalar quién no está haciendo bien su trabajo, porque será un tema que a lo mejor abarcaremos, porque el Consejo de la Judicatura en algún momento también está en un tema, porque viene una cámara revisora, ¿no? Entonces tenemos que saber también qué hacer en caso de que una persona no está dando su máximo como autoridad, como juzgador, porque tampoco podemos dejar en manos de alguien que creímos que era un buen juez, que era un buen magistrado, y que crees que no fue lo que esperábamos. Que eso también debamos de saber que podemos tomar acción al respecto. No sé si contesté la pregunta. No, sí, muchas gracias. Yo nada más quiero ahorita ya dar esta última ronda con Andrés, que nos hiciera favor. No quiero entrar en cosas muy técnicas, pero sí me surge esta situación de la convencionalidad para ver cómo la podemos o de qué forma se puede implementar con una persona que no puede llegar que no tiene la suficiente experiencia y tenga que implementar mediante diferentes elementos este control difuso de la convencionalidad.
Eso ya es un tecnicismo entre nosotros, pero sí me gustaría que lo pudieras comentar, pues, no sé, con palabras digeribles para que sea sencillo para las personas que nos ven. Sí, precisamente uno de los temas que son los más relevantes que está también de por medio en esta reforma es cómo podemos comunicar nosotros nuestra decisión a la ciudadanía. Entonces, eso implica un gran ejercicio intelectual. De verdad, un gran ejercicio intelectual, porque nosotros que estamos acostumbrados a hablar a través de nuestras sentencias, nosotros hablábamos entre nosotros. Era un diálogo entre expertos, era un diálogo técnico, era un diálogo en donde la exhaustividad que uno tenía que tener al momento en abordar un problema, pues nos llevaba de repente a una sentencia de 180 hojas. Pero al final, la decisión no es posible, por ejemplo, sintetizarla en una sola hoja o en dos, solamente la decisión. Ahora, en relación con el control de convencionalidad o lo que es difuso, pues al final lo que tenemos es este parámetro. Lo que sucede es que hay una constitucionalización de los derechos humanos. O sea, la Constitución se agranda y precisamente abarca todos aquellos tratados internacionales que tengan, pues, un derecho humano. Y precisamente eso es lo que se tiene que defender. Ahora, técnicamente existen pues varios métodos, ¿no? Por ejemplo, un test de proporcionalidad, ¿no? Dependiendo de si se trata, por ejemplo, de una situación de igualdad, un test de razonabilidad, depende si el escrutinio es ordinario, si el escrutinio es estricto, si entonces a partir del escrutinio ordinario o estricto nos vamos a 3 o 4 gradas. Bueno, eso es precisamente lo que tiene que tener un juez presente. Ahora, eso se supone que nosotros lo sabemos por el hecho de haber estado también en la universidad, de tener tal vez algún grado y todo, y también en el desempeño jurisdiccional, es obligado, ¿sí? Pero al final, este tipo de controles, si nosotros no podemos aterrizarlo y también decirle a las personas de qué manera este control va a impactar de manera positiva en su vida, de cómo es que la limitante tal vez a un derecho humano sí tiene una justificación constitucional, entonces, ¿de qué manera nos vamos a acercar a ellos? ¿No? O sea, ¿de qué manera le podríamos nosotros decir a una persona, oye, ¿sabes qué? Fíjate que aquí hay 60 hojas en donde de manera sencillita lo va a hacer. Ese es el procedimiento que nosotros vamos a tener que hacer para justificar nuestras sentencias. Pero al final, yo creo que sí se puede en 1 o 2 hojas. Para comentar un poquito al respecto, recuerdo mucho un asunto en sala superior en donde nos tocó, pues, implementar una sentencia de lectura fácil para una comunidad indígena. Fueron 67 hojas de sentencia, 5 párrafos al final, para poderle comunicar a la comunidad indígena que en este caso había un progreso respecto a la inclusión que en su sistema normativo interno tenían para poder elegir a mujeres para que pudieran dirigir, pues, obviamente su vida social. Fíjate que con esas palabras ha sido muy afinado, porque hay muchas personas que les va a quedar claro, y sobre todo para las personas que tienen experiencia, referir ejemplos como este. Me comenta también una persona que leyó un contrato de Infonavit, también eran 19 hojas, algo también que mucha gente no leía, pero que al final refería la competencia con la Ciudad de México. Es decir, si sacas un crédito en Tamaulipas, en Chihuahua, tenías que dirimir el asunto aquí. Mucha gente lo dejaba. Entonces hubo una persona que pudo cambiar eso y en un solo párrafo refiere que en el contrato se diga que la competencia será de donde se firma para que aquellas personas, tan sencillo como eso. Creo que ese es el mayor reto que tiene el Poder Judicial, o sea, el acercamiento a la ciudadanía en un lenguaje sencillo y claro. Y ese es el diálogo y la participación, ¿no? de nosotros. O sea, ese es el compromiso de digerir las cosas con palabras accesibles y comentarlo con la mayoría para que sea entendible. La corrupción, Marisol, ¿se va a acabar?
como comentaba el compañero, pues dentro de las instituciones hay instancias en donde la ciudadanía puede acudir. Entonces creo que eso es una maravillosa instancia para que cualquier persona que no esté de acuerdo o tenga cuestiones que diga, no, este juzgador, este funcionario, servidor público no está actuando conforme a la ley, acuda ante ellos, exponga su situación y bajo un proceso pues ya lo analicen y determinen la situación. Claro. Ya existe un control interno. Hablaba el doctor acerca de una cámara revisora. Bueno, para mí ese es el principal problema o es el principal motivo de esta reforma. Y no la corrupción como tal, que evidentemente sí la hay, no la podemos negar en ciertos puntos. Siempre he dicho que no podemos generalizar, pero es evidente que sí llega a haber casos de corrupción en el Poder Judicial, pero sobre todo la percepción que tiene la sociedad sobre esa corrupción. Aquí es muy importante partir de algo. Yo me referiré evidentemente a materia penal, que es la que yo trabajo. En materia penal, cuando un juez resuelve un juicio, ¿qué pasa? Solamente hay de dos, ¿no? El Ministerio Público y Defensa. Cuando el juez, independientemente de lo que resuelva, para uno va a ser el mejor juez del mundo y para otro va a ser un vendido, ¿no? No hay más. Entonces, independientemente de qué hagas, si la víctima le diste la razón, eres el mejor. Si la víctima dice no le diste la razón, es porque eres corrupto. Esa es la percepción general que tenemos. Yo nunca he escuchado a una víctima que diga no me dio la razón porque las cosas no pasaron así, ¿no? Entonces, es parte de esa percepción y esa corrupción. Puede ser que de hecho sería una falacia asegurar que vamos a acabar con la corrupción de manera al 100%, no, pero sí hay mecanismos como el que me estás comentando. Una parte muy importante que yo considero es llevar al extremo la publicidad. La publicidad. Las audiencias se supone que eran públicas. Con el COVID cerraron las audiencias. Yo cuando tengo oportunidad de estar en audiencia, de repente me habla el encargado de sala y me dice, oye, es que dice el policía que si dejas pasar público. Yo así de, no tiene que preguntármelo, ¿no? Pero muchas veces no es el policía de la puerta de la sala. Muchas veces el público no entra desde la puerta del reclusorio y después no se entera. Entonces es cambiar todas esas cosas para maximizar una publicidad y que la sociedad que realmente está interesada pueda ver que si se resuelve en tal sentido y tal sentido es por algo. Incluso tengo un amigo que viene de otro estado y él cuando llegó aquí me dice, oye, ¿y cuál es el canal judicial para ver las audiencias aquí? Y yo, ¿de qué me estás hablando? Me dice, sí, es que donde yo vengo te metes a internet, le pones no sé qué y ahí le pones reclusorio tal, sala 1 y en vivo en internet estás viendo las audiencias. Es a lo que realmente deberíamos de estar tratando de aspirar. Evidentemente eso no puede ser una propuesta de ningún juez porque eso no le corresponde al juez. Es ya parte del tribunal en su conjunto, ¿no? Tomar esas medidas. Pero esas cosas son los que nos ayudarían realmente a cambiar esa percepción. Y sí, aumentar las sanciones. Lo que tú me estás diciendo es una forma de sí castigar a las personas que sean. Ojo, las personas que realmente se comprueben la corrupción, que no sean acusados por una víctima, por cualquier persona, cualquier parte técnica o no técnica. Como no me dio la razón, lo voy a acusar de corrupción. No. Que se acredite que la persona, el servidor público fue corrupto, la sanción tiene que ser gravísima, pero siempre con pruebas y también otro punto muy importante aquí, evitando la influencia externa de medios de comunicación, presión social. El juez siempre tiene que resolver, aunque sea muy complicado, resolver desapegado de esas presiones externas. Muchas gracias. Eso lo habíamos comentado en un reel que hicimos, doctor. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Ya, tú cierra, doctor, ahí. Con mucho gusto. Agradezco. Y pues bueno, para los que nos escuchan, les tenemos un regalo maravilloso el día de hoy. Y tenemos hoy el honor, estamos engalonados. ¿Cómo engalonados? Gracias, qué amable. Para que vean que esto es improvisado. Hoy nos honramos en tener la presencia de 3 grandes expertos. Y que me gustaría, si me lo permites, hacer la pregunta de manera individual, porque tenemos un experto que nos explique de manera sencilla el orden de lo que pasa en México como órgano jurisdiccional. ¿Qué es un juez cuando llega una persona detenida al Ministerio Público de acuerdo al artículo 211 del Código Nacional? En mi caso soy penalista.
¿Qué hace un juez de distrito o el que en materia penal, cuando en etapa inicial, etapa intermedia, de manera platicada, tenemos al experto Rogelio que nos platique un poquito qué es lo que hace un juez para después continuar que una persona que es sentenciada, ya se quedó sentenciada y hasta ahí terminó? No, hay otra instancia, que es la instancia de los jueces de control, en el cual la licenciada Marisol es experta como juez de ejecución, que nos platique un poco qué beneficios pueda tener una persona que ya fue privada de su libertad, o que nos platique a su entender qué es lo que pasa con los jueces de ejecución. Y pues bueno, el maestro Andrés, que nos diga por favor, como magistrado, ¿cuál es la función de un magistrado? Fíjense el honor que tenemos hoy de escuchar lo que es el escalón jurisdiccional. Desde un juez que inicia un proceso, culmina, continúa con un órgano ejecutor, que es la juez de ejecución, y posteriormente un magistrado que revisará una sentencia de un juez. Y si por favor nos puedes platicar a modo graso, para que la gente nos entienda, ¿qué hace un juez? Y después, ¿qué sucede con una persona que ya está privada de su libertad? ¿Y qué hace un magistrado? Por favor, querido Rogelio. Claro que sí, amigo. Bueno, tratando de ocupar un lenguaje democrático como el que deberíamos tener en todas las sentencias, trataré de ser muy breve porque tu pregunta es amplísima, ¿no? O sea, las funciones de juez de control son muchísimas, pero bueno, a muy grandes rasgos. En caso de que una persona sea detenida, cometió un delito, va al Ministerio Público. El Ministerio Público ve si hay elementos para llevarlo con un juez. Si considera que sí los hay, es trasladado al reclusorio y se pone a disposición de un juez de control. El juez de control, el primer contacto que tiene es ver si esa detención cumple con los parámetros de la ley. Si le pone palomita y dice que sí cumple, la siguiente etapa es la vinculación a proceso. La vinculación a proceso, de manera genérica, podemos decir que lo que va a hacer el juez es decidir si esa persona pudo haber cometido ese delito, pero no pudo de probabilidad de porcentajes, sino que pudo de que con la investigación que lleve a cabo el Ministerio Público, con las pruebas que ya le enunció, si con esas pruebas se podría probar esa participación en ese hecho delictivo. Si el juez considera que así es, va a vincular a proceso. La vinculación a proceso no es más que la autorización para que el Ministerio Público siga investigando. Posteriormente vamos a ir a una etapa que se llama de medidas cautelares. Ahí, en esa etapa, ya sujetamos al proceso a una persona. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser sus obligaciones con el Estado? El juez puede determinar ponerlo en prisión preventiva, diferentes, una prestación periódica, diferentes según la gravedad del asunto y los riesgos. Posteriormente, ese asunto va a pasar a otra etapa que se llama intermedia. En esa etapa intermedia, lo que se hace, el mismo juez de control, la misma figura, porque no siempre la misma persona, la misma figura del juez de control, va a verificar si hay elementos para que ese asunto pase a un juicio con un juez de juicio que es diferente, o que salga algunas de las medidas que tenemos alternativas o un procedimiento de abreviación. Son diferentes figuras, el punto es si alcanza a llegar a un juicio con un juez o si esa persona decide ocupar otras figuras jurídicas para evitarse la ida a juicio. La participación del juez de control en audiencia intermedia termina con el dictado del auto de apertura a juicio oral. Cuando lo manda, es enviado y lo recibe un juez de tribunal de enjuiciamiento. El juez de tribunal de enjuiciamiento lo que hace es un juez nuevo que va a conocerle el asunto, va a llevar la audiencia. En esa audiencia se van a desahogar las pruebas que dio el Ministerio Público, Asesoría Jurídica y Defensa, va a escuchar alegatos de apertura y de clausura. ¿Qué son esto? Nada más, no es más que las peticiones de las partes. Alegatos de apertura es promesas que van a hacer las partes técnicas, y los alegatos de clausura es prácticamente está diciendo, la parte técnica le está diciendo al juez, yo te acredité tal cosa. Una vez que ya tuvimos ese alegato de apertura, desahogo y de clausura, el juez toma una decisión en un fallo. El fallo puede ser de condena o de absolución. Si es de absolución, se va a una lectura y explicación y prácticamente ahí ya estaría esperando nada más si es que hay recurso o no. Y si es de condena, pasa a otra etapa para individualizar las penas. Una vez que se individualizan las penas, ya vamos a la etapa de lectura y explicación. Hasta la lectura y explicación es cuando ya tiene el juez la sentencia por escrito. Antes no. Y una vez que ya está eso,
está la posibilidad, amigo, de que se vaya ante un recurso. Obviamente las personas tienen derecho a recurrir, si es que pone el recurso de apelación o no. Y si no pone el recurso, pues ya vamos directamente con juez de ejecución. Y si pone el recurso, cuando termine la tramitación del recurso, vamos con juez. Es cuando existe la sentencia firme, ¿no? Que ya hubo sentencia, apelación o inclusive amparo. Y una vez que se determina eso, entonces queda a manos de otro juez, que ya es otro juez independiente, que son los jueces de ejecución penal. Que aquí la experta, la licenciada Marisol, que nos platique un poquito qué es esto de los jueces de ejecución penal. Sí, exacto. Una vez que la sentencia condenatoria queda firme, el juez de control o de enjuiciamiento la remite al juez de ejecución. ¿Qué es lo que hace el juez de ejecución? La recibe, la radicamos, le armamos su expedientillo y manda al juez de ejecución a llamar a todas las partes. ¿Para qué? Para vigilar que esa sentencia condenatoria que se dictó se cumpla en sus términos, sin excesos ni defectos. O sea, todo lo que diga ahí la sentencia, el juez de ejecución debe vigilar que se cumpla. Pena de prisión, multas, decomisos, de suspensión de derechos políticos, reparación del daño. Pero no solamente eso, también el juez de ejecución vigila que la autoridad penitenciaria lleve a cabo su actuar de manera legal. ¿A qué me refiero? Si una persona privada de la libertad considera que dentro del reclusorio le están siendo violentados sus derechos, puede acudir ante el juez de ejecución como acusar a la autoridad penitenciaria de esa situación. El juez de ejecución revisa y determina si efectivamente le están violando sus derechos y si es así, ordena la restitución en sus garantías. También si la víctima considera que está en riesgo su integridad, el juez de ejecución le puede otorgar protección para ello. De igual forma, el juez de ejecución analiza la petición de los sentenciados de obtener una libertad anticipada. Entonces, él verifica que haya cumplido todos los requisitos que la Ley Nacional de Ejecución establece y que la víctima no esté en riesgo y en su caso lo concede o lo niega, depende lo que se ventile en audiencia. Muchas gracias. Pero vea nada más para la gente que nos vea de qué se trata el día de hoy la reunión. Esta reunión, más allá para abogados, es para el público en general que sepan las etapas procedimentales que existe a favor en materia penal, porque también existe en materia familiar, existe en materia de arrendamiento, en materia laboral, familiar, etc. En este caso tenemos dos expertos en materia penal y un experto en materia civil que ahorita nos hará el favor de pronunciarse respecto también como participante para la magistratura, en el cual ahorita lo escucharemos. Solamente quiero concluir con lo que dijo la licenciada Marisol, que la gente seguramente no sabe qué pasa cuando sus personas que están privadas de la libertad se les violan sus derechos, creen que tienen que ir a quejarse con el director o subdirector jurídico de un reclusorio y que con pancartas afuera de un reclusorio van a resolver la situación. No, hay un juez de ejecución en el que pueden ir a tocar la puerta y decir: señor, ya están violando los derechos fundamentales de mi interno, de mi persona privada de la libertad. Y el juez de ejecución penal, como la experta que también participará esta próxima elecciones, el 1 de junio, son conocedores de este sistema y saben perfecto qué hay que hacer. Y pues la gente que nos ve, por favor, tenemos estas herramientas jurídicas. Esto no es nuevo de una reforma que está existiendo, esto ya existe. Solamente, por favor, conózcanlo. Y algo todavía más amplio: las personas que son privadas de la libertad pueden gozar de beneficios preliberacionales. Esto también lo ven los jueces de ejecución y la licenciada Marisol también es experta en materia. Y pues bien, pasando y no por último, y no será el más importante, pero es el último en la jerarquía jurídica, los magistrados, que por favor explícanos un poco qué es lo que hace un magistrado para que nos entienda la gente. Estamos en un diálogo entre amigos. Por favor. Y compañeros. Lo que hace una magistratura en materia civil es prácticamente la última palabra en relación con tres aspectos que impactan a la vida de las personas, para explicarlo de manera sencilla, que es su patrimonio, su familia y su negocio. Yo creo que así podríamos nosotros más o menos comprender lo que corresponde a la materia civil. Por eso es muy importante el tener una visión también de lo que hace un revisor, ¿no? En primer lugar, yo creo que absolutamente todas las personas juzgadoras tenemos una competencia determinada, y una sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es igual de ejecutable que la sentencia que no ha sido recurrida de un juez del fuero común, un juez cívico. Tiene la misma ejecutoriedad. Lo que pasa es que en el transcurso precisamente
de las revisiones que se dan, como para poder dar más, vamos a decirlo, más candados, precisamente, o sea, que una persona pueda entender que primero, si hay un juez, después va a haber 3 personas que van a revisar la decisión de ese juez. ¿Para qué? Para que cuando se vaya a dictar la resolución definitiva, pues pueda tener esa certeza de que hubo diversas instancias en donde fue revisado lo que tal vez en un inicio pudo haber sido plenamente ejecutable. Yo tengo un gran respeto, de verdad, por lo que es la jurisdicción local, incluso en esa magna obra que tiene Rabás, el artículo 14 constitucional. Él nos dice, a ver, al final, o al menos yo así lo entiendo, la justicia es una. Y la justicia resuelta por las personas juzgadoras en lo local, que es la más cercana al pueblo, no puede tener un demérito en relación a lo que pueda dictar incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque al final es resolver también un asunto. Digo, obviamente el control que se hace es diferente porque pues participan diversas personas juzgadoras que también se revisan entre sí, pero al final es eso, es la última palabra en esos 3 aspectos, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias, no sé, licenciado Víctor Anaya Orozco, pero yo estoy fascinado porque yo como abogado litigante, pues estamos en la trinchera de la ciudadanía. Yo escucho directamente a las personas que adolecen de una violación de un derecho y como sabrán, hay autoridades encargadas de revisar y salvaguardar los derechos de sus familiares, de sus amigos, ya lo dije, en materia penal, civil, mercantil, agraria. Entonces, pues muchas gracias por las respuestas que nos acaban de dar, licenciado Víctor. Yo nada más quiero agradecer en este sentido. Esta es una iniciativa propia del despacho de Servicios Jurídicos. Nosotros estamos en redes sociales en abogadoscdmx.mx y vamos a continuar con estos conversatorios porque yo creo que va a ser de mucha ayuda para aquellas personas que están escuchando, están viendo y que estamos próximos a las elecciones. Son 32 días los que faltan, son más de 200 personas, me parece, que se van a elegir en estas próximas elecciones y es un compromiso de informar. Y yo creo que entre más informada esté la gente, más preparada va a estar para precisamente saber más acerca de la justicia. Muchas gracias por acompañarnos. En verdad, esta retroalimentación nos sirve también a nosotros y pues estamos para servirles también.